Bien, el tema que quería compartir con vosotros en esta mañana es acerca de el peligro de deformar el Evangelio de Jesús. Y el pasaje clave que me gustaría poder leer, si queréis acompañarme en la lectura, lo podéis encontrar en el libro de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 6. Gálatas capítulo 1, empezando la lectura en el versículo 6. Leo desde la versión interconfesional. Pablo dice así: no salgo de mi asombro. Hay que ver con qué rapidez habéis desertado de aquel que os llamó mediante la gracia de Cristo y os habéis pasado a otro mensaje. ¿Qué digo otro? Lo que pasa es que algunos os desconciertan intentando deformar el mensaje evangélico de Cristo. Pero sea quien sea, yo mismo o incluso un ángel venido del cielo, el que os anuncie un mensaje diferente del que yo os anuncié, caiga sobre él la maldición. Os lo dije en otra ocasión y os lo repito ahora: si alguien os anuncia un mensaje distinto al que habéis recibido, caiga sobre él la maldición. ¿A quién pretendo yo ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a las personas humanas? Si todavía tratase de seguir agradando a personas humanas, no sería siervo de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Este pasaje habla de deformar el Evangelio de Jesús. Y este es un peligro que todos nosotros corremos, y en esta mañana me gustaría compartir con vosotros algunos principios acerca de deformar el Evangelio de Jesús. Hablemos un poco de los Gálatas. La epístola a los Gálatas se considera que probablemente es, si no la más antigua, una de las más antiguas del Antiguo Testamento. Una de las primeras que se escribieron. Juntamente con los Evangelios, probablemente es uno de los libros del Nuevo Testamento más antiguo. Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque los Gálatas tenían un problema muy serio. Y ese problema muy serio, como el propio Pablo indica, es que había presiones para que ellos deformaran el Evangelio. Los Gálatas estaban recibiendo presiones para deformar el Evangelio. Deformar el Evangelio es hacer el Evangelio de una forma diferente a la forma original o a la forma real. Pero cuando Pablo dice: no permitáis que nadie deforme el Evangelio, la pregunta es: ¿de qué Evangelio está hablando Pablo? Porque la Biblia todavía no existía. La Biblia que nosotros tenemos hoy ya compilada y muy bien encuadernada, o la tenemos en un formato digital, la Biblia todavía no existía. De hecho, probablemente lo único que existía era el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Juan se considera que es bastante más tardío. Así que cuando está Pablo diciendo que nadie deforme el Evangelio, realmente, ¿de qué está hablando? Además, recordad que Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo no fue contemporáneo de Jesús en el sentido de que fue uno de sus discípulos. Es cierto que tuvo un encuentro dramático y espectacular cuando iba camino de Damasco, pero Pablo no fue uno de los seguidores de Jesús, no está considerado uno de los 12 apóstoles, no estuvo con él esos 3 años de ministerio. Entonces, cuando él habla del Evangelio que les transmitió a los Gálatas, el que él les enseñó a los Gálatas, ¿de qué está hablando? Bien, dejadme que trate de explicarlo. El Evangelio que Pablo les comentó o les predicó a los Gálatas debía de venir de 3 fuentes diferentes. En primer lugar, de la revelación directa de Dios. Nos dice el libro de Gálatas, un poquitico más adelante, nos dice que el Evangelio que él recibió, lo recibió directamente de Jesús, que posteriormente lo chequeó o posteriormente lo comparó con lo que enseñaban los apóstoles oficiales, por decirlo de alguna manera, y no había ningún tipo de discrepancia. De hecho, Pedro y los otros dirigentes de la Iglesia le dijeron: muy bien, más o menos enseñamos lo mismo. Tú vas a los judíos, tú vas a los griegos y nosotros vamos a ir a los judíos. Así que
este Evangelio lo recibió primeramente directamente del Señor. En segundo lugar, lo recibió de las diferentes tradiciones que en la iglesia primitiva corrían acerca de Jesús y acerca de sus enseñanzas. Recordad que el propio Pablo, cuando está hablando de la institución de la Santa Cena, dice: lo que yo os enseño es la tradición que yo he recibido. ¿Recordáis? Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, habiendo tomado pan, lo partió, bla, 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 bla. Por lo tanto, Pablo recogió las tradiciones que corrían en la iglesia cristiana, esas tradiciones acerca de lo que Jesús había enseñado. Y la tercera fuente, que es la más plausible para mí, es Lucas. Lucas, el médico, recordáis que fue compañero de viajes del apóstol Pablo. Ellos recorrieron buena parte de Asia Menor predicando el Evangelio. Y Lucas realmente sí que fue una persona que investigó a fondo todo lo relacionado con las enseñanzas de Jesús, con su vida y con sus enseñanzas. En Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, precisamente Lucas, el médico, dice: después de haber investigado, después de haber puesto en orden todo lo que se enseñó acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección, decido, oh Teófilo, escribir este Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Pablo dice el Evangelio que yo os he enseñado, teniendo en cuenta de que la Biblia no existía, Pablo está hablando del Evangelio que recibió por medio de tres fuentes. Vuelvo a repetirlas: revelación directa del Señor, tradiciones acerca de Jesús, de su vida, de su muerte y de sus enseñanzas. Y en tercer lugar, lo que Lucas, perdonad que siempre me confundo, debió de transmitirle después de todo el proceso de investigación que él hizo. Pablo dice: cuidado con deformar el Evangelio. Los gálatas estaban deformando el Evangelio. ¿De qué manera? Estaban deformando el Evangelio porque añadían algo más. El argumento era este: la gracia está muy bien, la fe está muy bien, pero hay que añadir algo más, no es suficiente con eso. Y los gálatas lo que añadían era que había que circuncidarse y había que guardar la ley. De tal manera que Pablo les está diciendo: vosotros estáis deformando lo que Jesús enseñó. Eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó acerca de la gracia y enseñó acerca de la fe. Y vosotros lo estáis deformando, añadiendo más cosas a lo que Jesús enseñó. De hecho, el peligro de deformar el Evangelio de Jesús siempre está presente. Siempre hay el peligro de no tener el Evangelio que Jesús enseñó, sino el Evangelio que nosotros hemos ido generando y hemos ido formando. Y Pablo advierte contra ese peligro y le dice a los gálatas: chicos, ni aunque vengan ángeles, ni aunque venga nadie que venga y os anuncie un evangelio diferente del que yo os he anunciado, lo tenéis que creer. Es más, Pablo utiliza, y en 2 ocasiones, una palabra fuertísima: que esa gente sea malditos. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es anatema. Y anatema es aquello que se separaba para ser destruido. Así que Pablo dice: es muy serio esto de alterar el Evangelio de Jesús. Es muy serio esto de deformar el Evangelio de Jesús. Es muy serio esto de transformar el Evangelio de Jesús. Es tan serio que si alguien lo hace, sea anatema. Por eso creo que el segundo punto que quiero compartir con vosotros de mi sermón es: si es tan serio transformar, deformar el Evangelio de Jesús, ¿cuál es el auténtico y genuino Evangelio de Jesús? Todos sabéis que la palabra Evangelio es la palabra buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿No? ¿Cuál es la buena noticia de Dios para la humanidad? Porque a veces, honestamente, el cristianismo que predicamos ni es bueno ni es nuevo, ¿verdad? Más que buenas noticias, parecen malas noticias. Y desde luego no son noticias que generen excesiva alegría, a juzgar por las caras que veo desde aquí, aunque los focos me desprenden. Pero lo que nos está diciendo es que el Evangelio es, ante todo, una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Si me permitís, yo diría que esa buena noticia del Evangelio
está encapsulada, está de alguna manera reducida, de alguna manera está comprimida en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Aquí es donde yo establezco la relación. Lucas, el médico, había investigado a profundidad todo lo relacionado con las enseñanzas de Jesús. Él mismo lo dice. Lucas fue uno de los compañeros de viaje de Pablo. Sin duda, Pablo y Lucas debieron de hablar acerca de las enseñanzas de Jesús. Recordad que una de las fuentes de las que bebía Pablo precisamente era de las tradiciones que corrían a su alrededor acerca de Cristo y sus enseñanzas. Entonces yo creo que Lucas 15 de alguna manera está la esencia del Evangelio, entendiendo como Evangelio la buena noticia de Dios para la humanidad. Lucas 15, dejadme que os ponga en contexto. Jesús, como de costumbre, se está relacionando con gente miserable y con gente pecadora. Dice al comienzo de Lucas 15 que Jesús estaba rodeado de publicanos, de pecadores y de gente de mal vivir. Y esto, naturalmente, levantó críticas por parte de la gente religiosa de su tiempo. Los fariseos, los doctores de la ley y los escribas consideraban que era escandaloso e indigna la manera en que Jesús se relacionaba con la gente. Pero ¿a dónde va a parar este predicador de pacotilla? Reuniéndose y relacionándose con ese tipo de gente. Alguien que sea auténtica y realmente religioso no se relaciona con este tipo de gente. Jesús, que escucha lo que está sucediendo, que sabe lo que está sucediendo, decide responderles con 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del padre que ama y perdona, más conocida como la parábola del hijo pródigo, y la parábola de la moneda perdida. Es importante que cuando vemos que Jesús está enseñando estas parábolas, no olvidemos que Jesús es Dios. A veces mentalmente disociamos a Jesús de Dios, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Pero el Padre y yo una sola cosa somos, afirma claramente Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando, el que está hablando es el mismo Dios. Y el mismo Dios se está describiendo a sí mismo en estas 3 parábolas. Y de una manera más específica en la parábola del Padre que ama y perdona. En contraste con los fariseos que juzgan, que condenan y que desprecian, Jesús dice que Él, Dios, es diferente. Él se acerca a la gente de una manera diferente. Él se relaciona con las personas de una manera diferente. Y es tremendamente importante porque estamos hablando que el Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia de Lucas 15 es que explica lo que Dios piensa de ti. Explica cómo Dios te ve. Explica cuáles son los sentimientos que Dios tiene hacia ti. Expresa cuál es la actitud que Dios tiene hacia ti. Y eso a mí me parece una increíble, buenísima noticia. Porque cuando me acerco a Lucas 15 puedo entender cómo Dios me ve, cómo Dios se relaciona conmigo, cómo Dios me percibe, cuál es el interés que Dios tiene para mí. Y lo que nos dice Lucas capítulo 15, y esta es la buena noticia de Dios para cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, sin importar la cantidad de años que llevemos en el Evangelio, sin importar si todavía no hemos dado el paso de aceptar a Jesús o no, sin importar si ya llevamos currículum acumulado, la buena noticia es que Dios te ama y te acepta incondicionalmente. Dios te ama y te acepta incondicionalmente. Dios no te ama debido a tu conducta, sino que te ama a pesar de tu conducta. Dios nos dice que todo lo bueno que nosotros podemos acumular, todo nuestro currículum espiritual, y si me permitís, como diría Pablo, yo más que vosotros, pues llevo más currículum acumulado, todo eso, a los ojos de Dios, son trapos de inmundicia. No sirven absolutamente para nadie, para nada. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos acercar a Dios en base a lo que somos. Ninguno de los que estamos aquí podemos atribuir méritos, ni valor, ni currículum, ni credenciales para ser aceptados y amados por Dios. Somos amados y aceptados por Dios no por lo que somos,
sino a pesar de lo que nosotros somos. Ninguno de nosotros somos lo que deberíamos de ser. Ninguno de nosotros nunca vamos a dar la talla. Ni la dimos antes, ni la vamos a dar ahora. Pero me gusta que en Lucas 15, que aparece la parábola de la oveja perdida y aparece la parábola del Padre que ama y perdona, me gusta esa doble combinación. Porque veo que hay un Dios que de manera intencional va a la búsqueda de las personas para tener una relación personal con ellas. Y creo que esto es tremendamente importante. Yo no sé cuál es la situación de los que estamos aquí, pero sí me gustaría decir que Dios intencionalmente quiere tener una relación personal contigo, que Dios intencionalmente se está acercando a ti como se acercó aquel pastor a la oveja perdida y quiere tener esa relación personal contigo, quiere tener ese encuentro personal contigo, quiere que vuelvas de regreso a casa. Pero en la parábola del Padre que ama y perdona, la del Hijo pródigo, vemos que Dios también es el Dios que pacientemente espera. Me gustan estas dos cosas, ¿no? La intencionalidad de que hay que ir a buscar, pero también esa espera paciente. Esa espera paciente del Padre que siempre desea que el Hijo vuelva a la casa. Esa espera paciente del Padre que se alegra cuando el Hijo regresa a la casa. Y creo que esto es tremendamente importante para todos nosotros, porque esta es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que hay un Dios que quiere tener una relación personal contigo, que hay un Dios que te ama y que te acepta incondicionalmente, que hay un Dios que nada de lo que hayas hecho o nada de lo que dejes de hacer puede alterar ese amor incondicional que tiene hacia ti y que quiere tener una relación personal contigo. Y eso es una buena noticia. Y esta es la esencia del Evangelio. Y este es el Evangelio que Jesús proclamó a través de estas parábolas en Lucas 15. Y todo lo demás que nosotros añadimos, todo lo que demás que nosotros ponemos, es deformar el Evangelio de Jesús. Pero en estas parábolas también me gustaría llamar la atención, sobre todo para los que sois conocedores del texto bíblico, sobre el sentimiento de injusticia que tiene el hijo mayor de la parábola, ¿verdad? El hijo mayor de la parábola considera que eso es injusto. Está tan cabreado que ni siquiera quiere entrar a la fiesta. Es más, se atreve a juzgar el comportamiento del padre. Se atreve a juzgar la manera en que el padre está tratando la situación, porque desde su punto de vista aquello es escandaloso y aquello es injusto. Y me parece tremendamente importante, porque al religioso siempre le parece injusta la gracia. Al religioso siempre le parece injusta la gracia. El religioso siempre considera de que uno se tiene que ganar las cosas y se tiene que ganar a pulso. Y siempre se considera superiormente y moralmente mejor que aquel que vive simplemente de la gracia. ¿Os acordáis la parábola del fariseo y el republicano? ¿Verdad? Como el fariseo dijo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos. Y el pobre republicano o publicano que dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y no estoy haciendo un juego con el 14 de abril, que fue el día de la proclamación de la República. Ya sabéis que vivimos en el reino de los cielos, pero esto es otra historia. Pero me gustaría que nos quedáramos con esta idea clave. ¿Cuál es el Evangelio que no puede ser deformado? El Evangelio de la gracia. El Evangelio del Dios que ama y que acepta incondicionalmente. El Evangelio del Padre que de manera intencional va buscando a la oveja perdida, al hijo perdido. El Evangelio del Padre que espera, acepta, perdona y ama incondicionalmente. Este es el Evangelio que no puede ser deformado bajo pena de maldición, según nos dice con total y absoluta claridad el apóstol Pablo. Termino hablando de las posibles objeciones. Ya sé que la mente de algunos de vosotros debe ir a 100 por hora buscando argumentos y versículos bíblicos para objetar a lo que yo acabo de decir, que no es a lo que yo he dicho, sino a lo que Dios dice a través del Evangelio de Lucas. Pero hablemos de las objeciones. Y es posible levantar objeciones a lo que yo digo, ¿verdad? Es posible levantar objeciones. Algunos con buena intención y otros con mala intención, pero se pueden levantar objeciones. Seguro que algunos habéis pensado: ¿y dónde queda el compromiso y la obediencia? Porque lo importante de la vida cristiana es compromiso y obediencia, ¿verdad? Bueno, dejemos que sea Jesús quien se explique a sí mismo por medio de Lucas, nuevamente. Es decir, Jesús explica
la importancia del compromiso y la importancia de la obediencia. Un maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Si tuviéramos que resumir todos los mandamientos en uno, ¿cuál sería el más importante? Y recordáis que Jesús le dice, pues lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, para los que tengáis objeciones de dónde queda el compromiso y dónde queda la obediencia, os invito a que veamos lo que dice Pablo a través de lo que dice Jesús a través de Lucas. Amor a Dios y amor al prójimo. Hablemos muy brevemente del amor a Dios y hablemos muy brevemente del amor al prójimo. Dice Jesús en el Evangelio de Juan: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces algunos ya pensáis, ¡yes! Obediencia, que esto es lo que realmente cuenta. Obediencia, sí señor. Pero hay dos tipos de obediencia. Hay una obediencia correcta y hay una obediencia incorrecta. Aparentemente, desde fuera, para el que la observa, puede ser lo mismo. Los dos hacen lo mismo, pero unos lo hacen de manera correcta y otros lo hacen de manera incorrecta. La obediencia incorrecta es aquella que nace del legalismo y del miedo. Es la obediencia que busca la aprobación de Dios, que busca ganarse el amor de Dios, no perder su aceptación, no perder su amor, no perder su relación. Es obediencia, pero nace del miedo. La obediencia correcta es la que nace del amor y de la gracia. Dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, el amor echa fuera el temor. El que tiene miedo es que nunca ha entendido y nunca ha experimentado el amor. Sí, los dos obedecen, uno por miedo, otro por amor. Por fuera es lo mismo, por dentro totalmente diferente. Las motivaciones de uno hacen que su obediencia sea indigna e inválida. La obediencia de los otros nace de la seguridad, de sentirse amado y de sentirse aceptado por Dios. Por lo tanto, si hemos entendido la gracia, obedeceremos a Dios, no porque de ello dependa nada, no porque de ello dependa ni el amor, ni la aceptación, ni la salvación, ni que cojamos una enfermedad contagiosa, ni nada. Obedecemos porque es la respuesta natural del que se ha sentido amado y se siente aceptado incondicionalmente. El amor echa fuera el temor. Si no hemos entendido la gracia, obedeceremos por miedo, por inseguridad, porque entendemos que de nuestra obediencia depende que Dios nos ame o nos deje de amar. ¿Me supe explicar? Entonces hablamos que los dos grandes mandamientos, según explica Lucas, es amar a Dios y amar al prójimo. Hay una cosa que dice el Señor Jesús muy interesante. Si tú has recibido de gracia, ¿qué es lo que debes de hacer? Ahí está. Entonces, ¿por qué damos tan poca gracia a otros? Lo cual me hace pensar que el que no da gracia a los demás es porque él mismo no ha entendido la gracia. Porque no puedes dar aquello que no has entendido y no puedes expresar aquello que tú no estás viviendo. Por lo tanto, el amor al prójimo se expresa dándole al prójimo la gracia, el amor y la aceptación incondicional que tú has recibido de parte de Dios. ¿Quieres obedecer a Dios? Da gracia, la gracia que tú recibisteis. ¿Recordáis la parábola de los dos deudores? El que fue perdonado mucho y luego no tuvo la capacidad de perdonar al que se le debía poco. Entonces, fijaos que si amamos al prójimo, vamos a darles a otros la gracia que nosotros hemos recibido. Y si hemos entendido realmente lo que significa amar al prójimo, lo que vamos a hacer es ministrar al prójimo en sus necesidades. Recordad que Mateo 25, el pasaje del juicio final, es la medida en que tú y yo vamos a ser evaluados en nuestra vida. Tuve hambre y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve prisionero y me visitasteis.
¿Cuál es el resumen? Perdón. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Déjame que haga el resumen. Pablo le está diciendo a los Gálatas, cuidadín con deformar el Evangelio. Porque si alguien deforma el Evangelio, sea maldito, o dicho de otra manera, sea anatema. Eso nos ha llevado a pensar, cuando Pablo habla del Evangelio, ¿de qué habla? Porque la Biblia todavía no existe. Y hemos hablado de cuál es esta esencia, cuál es esta buena noticia que el Evangelio transmite. Y os compartía que esta esencia de lo que el Evangelio transmite está encapsulada en Lucas capítulo 15. Y concretamente en la parábola de la oveja perdida, que nos habla de un padre que es intencional en buscar a aquel que está perdido, y nos habla de la parábola del padre que ama y acepta y que está esperando para aceptar de una manera incondicional al hijo que vuelve. Este es el mensaje encapsulado del Evangelio, el Dios que ama, el Dios que acepta, el Dios de la gracia. Después hemos hablado de posibles objeciones a este mensaje y dónde queda el compromiso y dónde queda la obediencia. Y le hemos pedido a Jesús que se explique él mismo. Y Jesús se explica, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y amas al prójimo de la misma manera que amas a Dios y que te amas a ti mismo. La obediencia a Dios es la expresión y el reflejo de que hemos entendido la gracia. Se puede obedecer por miedo o se puede obedecer por amor. Todos nosotros, los que tenemos hijos, sabemos que lo que queremos es la obediencia que nace del amor, no la obediencia que nace del miedo. Y en cuanto al amar al prójimo, la respuesta a la gracia recibida es que les damos a otros la gracia que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? La aplicación de todo esto sería volver a pensar en la buena noticia del Evangelio. Si tú, no conozco el corazón de los que estáis aquí, ¿verdad? Pero si tú nunca has aceptado esa gracia del Señor, si tú nunca has aceptado esa buena noticia, pues yo te invito a que hoy lo hagas. Hoy el Señor quiere tener una relación personal contigo. Hoy el Señor te acepta tal y como eres. Hoy el Señor te acepta sabiendo lo que hay en ti. Te ama a pesar de lo que eres y no debido a lo que eres. Por eso yo te invito a que hoy aceptes este ofrecimiento del Padre de tener una relación personal contigo, de sentirte amado y sentirte aceptado o aceptada. Si hace tiempo que ya conoces al Señor Jesús, yo te diría, vuelve a recuperar la gracia. Yo creo que la vida cristiana se puede vivir sin muchas cosas, pero no se puede vivir sin gracia. Estos días, permitidme una digresión. He estado 3 días prisionero en el monasterio de Poblet, ¿verdad? Yo que iba ilusionado porque allí está la tumba de los reyes de Aragón y por poco me muero allí. Pero he experimentado lo que es una fe sin gracia. He experimentado lo que es una fe sin gracia. La fe sin gracia no produce gozo. La fe sin gracia no vale la pena vivirla. La fe sin gracia es una fe que mortifica, es una fe que amarga. Y yo os invito y os animo a recobrar la gracia. Además, porque seréis más guapos si vivís la gracia. La Biblia lo dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y algunos, no sé, chicos, como que el corazón parece que no está excesivamente alegre, ¿no? Entonces la gracia nos permitirá estar más guapos. Y por último, démosle gracia a la gente, ¿verdad? Había esa famosa canción de los Beatles que decía all you need is love. Yo creo que todo lo que la gente necesita es gracia. De gracia recibimos, de gracia demos. Que el Señor os bendiga y que seáis muy graciosos el día de hoy.